¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quiero compartir con usted hoy un programa absolutamente especial recordando, se cumplirían 103 años del nacimiento de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón del mundo. Lo vamos a recordar con imágenes absolutamente exclusivas de A Todo Motor y también con todas las imágenes que recuerdan su paso por la Fórmula 1. 5 campeonatos del mundo, alguien que hizo todo bien, toda la escala del automovilismo de manera maravillosa. Lo recordamos a Juan Manuel Fangio. Monza. È la corsa che deciderà il campionato del mondo del 56. Lo que estamos viendo es la definición del Campeonato del Mundo de 1956. En esa época, los pilotos debían elegir las 5 mejores carreras de todo el año y sumar los puntos de esas 5 mejores carreras. Peter Collins, para lograr ese Campeonato del Mundo, debía lograr el récord de vuelta en Monza y también vencer en la carrera. Y por supuesto, en este análisis, las posibilidades de Collins eran demasiado pocas. Por ese motivo, Peter Collins le cedió el auto a Juan Manuel Fangio y Juan logró obtener los 30 puntos que al final le dieron el campeonato contra 27 de Stirling Moss y 25 justamente de Peter Collins. Después de recordar esta definición de 1956, bueno, vamos a comenzar a escuchar y a charlar con Juan Manuel Fangio. Para mí es un honor, recién lo decía, es un honor que usted me haya honrado con la presencia que esté aquí en A Todo Motor. Yo creo que hay muchos chicos que no tuvieron la oportunidad de verlo correr. Yo, por ejemplo, que ya no soy un chico, jamás tuve la oportunidad de verlo correr. Pero conozco un poquitito toda la historia y fundamentalmente yo quiero que usted le cuente qué es las cosas que pasaban arriba de un auto en su época y también trasladarla a la época actual. Sí, a mí en realidad me extraña un poco a veces ver chicos que se arriman, ¿no?, a saludarme o a pedir un autógrafo de mí. Chicos que ni siquiera han visto carreras de mi tiempo. Y que o los abuelos, o los padres, o lo que habrán leído posiblemente, ¿no? Seguramente porque hay un récord que tiene Juan Manuel Fangio que es impresionante. De 51 carreras que corrió en Fórmula 1, ganó 24. Pero de las 51 carreras, 48 largó en la primera fila. Primero o segundo. 23 récord de vuelta. Solamente 51 carreras en Fórmula 1 y 5 campeonatos mundiales para Juan Manuel y para todos los argentinos. Juan, ¿cómo era el entrenamiento previo a una carrera? Bueno, no era como es ahora. Los corredores actualmente hacen a veces una carrera antes de correr. El entrenamiento era bastante reducido porque las carreras eran muy largas. Al principio eran 500 kilómetros. Entonces los coches prácticamente casi no lo usábamos antes de la carrera. Había un coche que podía ser el muleto, que es lo que andábamos más. Entonces había un reglamento que en el coche de carrera, el que iba a correr tenía que dar por lo menos 5 vueltas al circuito. ¿Con el auto de la carrera? Con el auto de la carrera, sí. Entonces en esa forma se mantenía o se cuidaba el coche de no andarlo mucho y usábamos el muleto. Pero la clasificación se hacía con el coche de carrera y con eso se tomaban los tiempos y un mínimo de 5 vueltas al circuito. Así que tampoco se hacían las pruebas de tanque lleno y demás, como se hace ahora. El piloto tiene tiempo y ver cómo está el circuito y demás. En la mañana era un descanso para todos. El coche era llevado con los mecánicos a la largada. ¿Directamente usted no se subía antes de la carrera? ¿Después de la clasificación? No, después de la clasificación basta, no se subía más. Los coches eran probados por los técnicos. A veces había probadores que se dedicaban a probar los coches y también ingenieros. El caso de Mercedes, un ingeniero Uhlenau, que es uno de los principales constructores de este auto. Juan, ¿qué tendencia tenían esos autos motor delantero, cubiertas tan finitas? ¿Cuál era la tendencia del auto? ¿Se iban de trompa, se iban de cola? No. El coche en ese tiempo, como las gomas eran mucho más angostas, el coche se hacía
un derrapaje, cuando usted entraba en una curva, se controlaba, ¿no? Entraba a veces de costado el coche, dependía. Y usted acelerando mantenía el coche sobre la pista. Había que llevarlo con acelerador, había que terminar de manejarlo con acelerador. Se llamaba el derrapaje controlado. ¿Sí? Hoy no se hace, hoy parece que andan sobre rieles los coches. Hoy doblan mucho mejor los autos. ¿No? Ha cambiado muchísimo. Fangio no solamente nos enseñaba a manejar, también dejó frases realmente célebres, y entre esas elegimos 3. En la vida hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creer que uno es el mejor. La soberbia no lleva a nada bueno. Siempre hay que buscar la simpleza de las cosas. Ella lo conduce por el camino correcto, que puede no ser el más corto, pero lo deja donde usted puede llegar. La vida es como una cuesta. Todos queremos subir. No nos damos cuenta cuando estamos arriba y después la bajada no tiene freno. Lo seguimos escuchando a Juan Manuel Fangio. Juan, ¿y las manos o el cuerpo se cansaba mucho con estos autos así tan pesados, digamos, o el calor que proviene del motor? Sí, lógico. Sí. El motor es adelante, todo el calor del motor venía encima. No sé si tú te acuerdas, en el año 1955, que corría aquí en Buenos Aires con mucho calor, que todos los corredores pararon y se cambiaban. Se daban una ducha para volver a correr. Y yo me aguanté la carrera porque físicamente estaba bien, había hecho un tratamiento pensando en el calor y me fui aguantando y prácticamente eso fue lo que me dio el triunfo a la final. Juan, hay cosas... Hasta me quemé la pierna. Claro. Hay cosas que, por supuesto, salvando las distancias, a mí me han pasado como corredor de auto. Cuando tenía una carrera muy importante y cuando había tenido la suerte de ganar una clasificación, a veces me costaba dormir. O me iba a dormir pensando en cómo largar, cómo iba a ser la largada. ¿Cómo era Fangio la noche anterior? Sí, a todo corredor le sucede lo mismo. Yo me acuerdo cuando empecé a correr en la ruta y demás, que por lo general la noche anterior nos daban una fiesta y una cena, algo así. En una de esas yo salía despacito, como quien va al baño, me iba a dormir. Pero no siempre se dormía, pero iba pensando, no importa, voy a descansar. Así que pensando en descansar, entonces después viene el sueño solo. Se relajaba físicamente, aunque no pudiera dormir, estaba tranquilo. Sí. Y muchas veces después ya me fui acostumbrando, y a veces antes de la largada me recostaba en el box y me dormía un rato, ¿no? Claro, eso con el tiempo uno se va tranquilizando, ¿no? Siempre el nerviosismo existe ante la largada, ¿no? Vamos a escuchar qué decían los pilotos que lo vieron correr y aquellos que disfrutaron de Fangio. Mi amigo Juan Manuel Fangio es de Balcarce y fue un hombre muy humilde, que jamás culpó a nadie de nada. Fue verdaderamente honesto. Jamás lo vi realizar una maniobra desleal. Nunca más hubo en el automovilismo un embajador de su tamaño. Sir Stirling Moss. ¿Por qué ganaba tanto? Era muy contundente en la pista, no dejaba pasar la oportunidad, era un superdotado. Una vez le pregunté, intrigado a Stirling Moss, ¿cuál creía él que era el secreto de Juan? Para Stirling era la manera de encarar las curvas, sobre todo las veloces. Era la diferencia mínima que siempre existe entre lo normal y lo fuera de serie. Por eso fue el mejor. Carlos Reutemann. Verlo manejar fue una cosa de locos. ¡Qué clase! Me mostraba Nürburgring con un Mercedes-Benz 500 cuando en la bajada de Adenau se le puso de costado. Del miedo que me agarró, yo me metía en la guantera, pero él lo corrigió con una sola mano mientras decía, hermanito, qué brava se puso. Néstor Jesús García Veiga. ¿Existen cábalas, Juan, o existían cábalas? Por lo general, todo que practica un deporte riesgoso tiene sus cábalas, ¿sí? Y viene después la superstición, que uno llega a ser un esclavo de la superstición. Yo conozco a algunos corredores, el caso de Ascari, se iba a una carrera y se le atravesaba un gato, ¿sí? En la ruta, se volvía al punto de partida otra vez. O si le tocaban el casco, o cualquier cosa de esa.
tiene que haber algún acontecimiento para que usted le saque ese problema, diríamos, de la superstición. Yo recuerdo, yo tenía como costumbre, siempre en la noche, después de cenar, ir a dar una vuelta en los circuitos para ver si yo la conocía bien. Me iba cantando yo mismo las curvas, fuerte o despacio, izquierda o derecha. Y estábamos en Berna, en el año 50, ¿sí? Con el Alfa Romeo, que estaba corriendo yo en ese año, 50 o 51, no recuerdo muy bien. Y como de costumbre me fui a dar una vuelta en la noche al circuito. El circuito de Berna prácticamente está dentro de un bosque, ¿sí? A la orilla de la ciudad, que se llama algo así como Borgarten, ¿sí? Bueno, estaba dando esa vuelta para cantarme las curvas y a ver si yo la conocía, y salió un gato dentro del monte y lo maté. Claro, maté a un gato. En la noche me negro costó, para colmo. Negro, sí. Todavía en la noche me costó un trabajo. Le dije a los muchachos, maté a un gato. Oh, y Dios me libre, un gato. En la noche me costó muchísimo trabajo dormirme. Bueno, a la mañana siguiente vamos a la largada y empieza a llover. Empieza a llover y llovía y cada vez más. Entonces siempre la preocupación de que poner que esta goma o no poner la goma o una visera. Usted por lo general no tiene tiempo a pensar en otras cosas. Bueno, se largó la carrera bajo agua, claro, la carrera muy dura, muy fuerte, y bueno, tuve la suerte de ganar, así que prácticamente se acabó la superstición. Fangio fue un grandísimo campeón, dotado sobre todo de una excepcional visión estratégica en carrera y de una intachable técnica de conducción, acaso la figura más representativa de la historia del automovilismo en el mundo, Luca di Montezemolo. Siempre fue difícil separar al Fangio piloto del Fangio ser humano. Como hombre fue sin duda el más grande piloto de carreras. Tenía carisma y nunca abusó de él. Jackie Stewart. A mí me perdonaba todo, incluso algunas macanas fuertes. En Nürburgring nos quedaba uno solo de los 3 torinos en la pista. Yo quería ganar las 84 horas a toda costa y había trazado un plan con los mecánicos y los pilotos. Hermano, te estás equivocando, me encaró a solas. Vos lo querés hacer ganar y vamos a perder. Podemos volver con las manos vacías a la Argentina si seguimos con tu plan. Me dio una lección, desde la rectitud, desde la seriedad para encarar las cosas. Oreste Berta. Juan, me dio pie para 2 o 3 preguntas que creo que son lindas. ¿Se hablaba arriba del auto? Juan se iba dando, como se dice ahora, bueno, se iba dando manija arriba del auto. ¿Sabe qué pasa? Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo, ¿sí? Yo he terminado una carrera y he besado el auto. Cuando uno pasaba algún coche que me daba mucho trabajo, tal lo tocaba un poquito. Sí. En la ruta, por lo general cantaba, agarraba alguna cosa que me gustaba y seguía cantando. Porque es muy difícil, es fácil desconcentrarse. A veces uno está en una recta muy larga y se está olvidando que está corriendo y está pensando en su gente o sus amigos o lo que fuera. Entonces se distrae y la distracción es fatal para un corredor. Perdón que le interrumpa, ¿pasa normalmente cuando uno ya tiene casi la carrera ganada eso? Sí, puede pasar. Me pasé en Monza una vez, estaba yo ganando una carrera y en un momento dado empecé a pensar en mis primeras carreras, ¿no? Pues después ya me hice más vaquiano. Estaba pensando en ese momento qué estarán pensando mi gente, mis amigos, mi familia, y casi me voy afuera en una curva. Claro. Ya con la carrera casi ganada. Sí. Entonces ahí mismo me concentré nuevamente y se acabó ese problema. Pero eso sucede también. Usted ve los accidentes que hay en la ruta. Muchas veces la gente, ¿sí?, está pensando quizás en otras cosas y no toma atención
en lo que ve. Yo cuando alguien va conmigo, está manejando el auto y empieza a decir, mirá qué panorama, mirá esto, dije, pará, yo manejo y vos mirá, porque es muy fácil. A veces uno pierde la noción de dónde está, si saca la mente de lo que está haciendo, de lo que está conduciendo. Que conduce el automóvil, tanto en las carreras como en la ruta, no tiene que distraerse. Cuando alguien le conversa, a veces hay gente, yo veo en la ruta, hay gente que se da vuelta. Eso no es posible. Este martes se celebran los 103 años del nacimiento de Juan Manuel Fangio y desde A Todo Motor vinimos a preguntarle a la gente qué sabe de él. Si yo te digo Juan Manuel Fangio, ¿sabes quién es? Sí, corredor de Fórmula 1. Es un ícono para el país, uno de los héroes nacionales, digamos. Corredor de autos. Quíntuple campeón de Fórmula 1, el mejor automovilista y uno de los deportistas más importantes de la Argentina. Sí, un corredor de Argentina. El corredor de auto. Fue 5 veces campeón mundial, creo, sí. Corredor de Fórmula 1 argentino. Quíntuple campeón de automovilismo de Fórmula 1 de aquella época. Y lo poco que sé es que ganó varios campeonatos mundiales, ¿no? Corredor de auto. Sí, obviamente, un corredor de autos. Fue un gran argentino corredor de automovilismo. Un corredor de carreras. Sí, es el campeón mundial, quíntuple campeón mundial. Lo conocí personalmente. ¿En serio? ¿Cómo? Cuéntenos la anécdota. En el autódromo. Era ya muy chico, pero es interesante porque daba vueltas a ver si había un lugar en el alambrado. Las entradas de Fórmula 1 siempre fueron carísimas. Te imaginas, yo con 9 años no podía pagar la entrada. Entonces me he colado, estuve en los boxes con él, con José Froilán González. Conocí a los grandes, gracias a Dios. Muy buenos. ¿Y con qué valor lo puede asociar? Honestidad, esfuerzo, precisión, aparte de una persona humilde. La sencillez, seguro. Me sorprendió alguna vez escuchar que era un tipo muy correcto para conducir, que viniendo de un tipo que corría fuerte era algo loable. Morales, éticos, me pareció un gran hombre. Bueno, era un capo, era muy tenaz, un gran deportista. Todos dicen que era una excelente persona, además de un excelente deportista, qué sé yo. Pero no sé, por ahí sacrificio, esfuerzo. Velocidad, experiencia. La perseverancia. Lealtad, competencia, excelencia. Si yo le digo algunas palabras, valores, por ejemplo, profesionalismo, coraje o tenacidad, ¿cuál diría que es? Todas, absolutamente todas. Fue uno de los deportistas más importantes de la Argentina. ¿Con qué deportista es comparable hoy en día? Con Ginóbili, nada más, porque está de moda. Ginóbili, mucho de la actualidad. No sé, comparémoslo con Messi ahora que está en el Mundial y me parece que es un ícono en lo que hace, es el mejor en lo que hace y lo comparo con Messi por eso, porque es el mejor en lo que hace. Con Ginóbili. Me parece una gran persona y que no solo utiliza lo que gana para él, sino para hacer obras de bien. También me gusta Messi. Con Ginóbili, porque creo que es una excelente persona. Y me parece que era un Messi por aquel entonces. Yo en su momento, Enzo Francescoli. Porque... ¿A Fangio? Bueno, por ahí Ginóbili, que es un gran ejemplo del esfuerzo. Y digo, ¿por qué no habrá políticos que despierten en nosotros, en el pueblo, la admiración que despertaba Fangio? Tantos deportistas que tenemos, lo único que no tenemos nada destacado es en políticos. Después, en arte, ciencia, libros, escritores. Lo único que no tenemos nada es un político como la gente. Y como ya es costumbre en A Todo Motor, les mostramos Tu Auto y Vos. Este es Lucas Gilardengo, que nos muestra a su Alfa Romeo y su hija Felicita besando el escudo del cuadrifoglio. Aníbal Pérez, que nos felicita por nuestro trabajo en seguridad, nos muestra este Auto Unión DKB, es de Funes, provincia de Santa Fe. Qué buen 128-74. Es de Ale Ananía, dice que es su bebé, la verdad, impecable. El Auto Unión estaba mejor. Gustavo Chardía, les dejo las fotos de mi Spiaggia Tulio Crespi R6. Auto raro de verdad, raro de verdad. Este Citroën 13B es de Chascomús, se llama Pedro Fernando Acosta. Las llantas eran gris más clarito.
Cristian Gómez, una foto de su Virayo 250 modelo 98. No puedo opinar nada porque no sé nada de motos, así que debe ser muy buena. Y este Franco Bañal, que nos deja también la foto de su Ford Guian modelo 88. Muy bueno el auto, de verdad muy bueno. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën Creative Technology. El deseo es lo que nos mueve en todo. Es un impulso elemental, humano. Es ese cosquilleo que sentís cuando te encontrás con el auto que siempre soñaste. Algunas creaciones del hombre evolucionan más rápido que el hombre. Nuevo Focus. Nuevo Peugeot 308 Roland Garros. Te lleva a las emociones. Es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres.